Bien, siendo las 8:33 y contando con la presencia de Rafael, Beatriz, Jorge, Alexandra, Carlos, Cristian, Diego, José Antonio, Laura, Martín, Melanio, Michael, Paul y Sandro, vamos a iniciar nuestra sesión correspondiente a esta clase. Me parece que faltan algunos. Vamos comenzando. Espero que se puedan conectar dentro de poco. Hablábamos de la predicación del profeta Isaías, entendida como un todo, un conjunto, no solamente cronológico, que va del año 740, decíamos, hasta 700 aproximadamente, sino también literario. Estábamos proponiendo esta mirada panorámica de su obra que va del capítulo 1 al capítulo 39. Al terminar esa presentación literaria estábamos diciendo, seguramente recuerdan ustedes, que el capítulo 40 inicia una sección que ya no pertenece al profeta Isaías del siglo VIII y que se extiende hasta el capítulo 55 del libro, y que extendiéndose hasta este capítulo describe el escenario de la experiencia del pueblo de Israel exiliado en Babilonia. Esto resulta muy importante para captar varios elementos de la textura de esta obra monumental que es el libro de Isaías tal como lo conocemos canónicamente en sus 66 capítulos. Entre otras cosas, esta indicación, este quiebre literario, indica por lo menos de entrada dos cosas importantes que me gustaría que ustedes tengan muy en cuenta. Estamos pasando del mensaje profético del Isaías del siglo VIII a la dinámica de la obra de Isaías. Lo hacemos a manera de excursus, ponemos un poquito en pausa en este momento la presentación de la situación histórica y también el mensaje profético de Isaías, y hacemos esta pequeña ampliación acerca de la obra en sí misma. Decimos que la distinción de dos obras literarias, por lo menos dos, una que va de Isaías 1 a 39 y la otra que va de Isaías 40 a 55, la distinción de estos dos planos permite suponer por lo menos dos cosas importantes. La primera de ellas es que la figura del profeta Isaías, profeta sureño, más allá del tiempo de su ministerio hasta final del siglo VIII, fue cobrando cada vez mayor relevancia a lo largo de todo el siglo VII, cuyo término, el término del siglo VII, prácticamente coincide con el colapso de la vida política de Judá. Concluido el siglo VII, entre el 597 y el 587, los primeros años del siglo VI, el reino de Judá será finalmente exiliado. Tenemos que considerar esto con bastante lucidez desde una perspectiva histórica. A lo largo de todo este tiempo, siglo VIII finales, ministerio de Isaías, siglo VII, todo este contexto político que va haciéndose más tenso hasta los primeros años del siglo VI, que son los años del exilio en Babilonia, la impronta, la importancia, el valor del profeta Isaías en un entorno significativo del pueblo de Judá se fue haciendo mayor. Su
actualidad en lo que se refiere al mensaje profético, la sintonía con la que se expresan los profetas sureños del siglo VI, Jeremías y Sofonías, con respecto a las grandes claves de su pensamiento profético, del de Isaías me refiero, la influencia que tuvo su pensamiento profético, su palabra profética, y podríamos decir más, su obra profética en la producción literaria y teológica del siglo VII y de los primeros años del siglo VI es visible. Todo esto nos indica que en el profeta Isaías se percibe una nota peculiar que no es originaria suya. En realidad, Amós y Oseas también fueron conservados por líneas diferentes de la tradición, pero en Isaías encontramos no solamente una conservación de la obra, sino una especie de incremento, de aumento de su influencia en la producción tanto profética como religiosa en general del siglo VII y del siglo VI. Isaías, el personaje histórico, que ya fue importante durante su vida y durante su ministerio, no conocemos el final de su vida como en la mayoría de los profetas. Isaías, que ya fue importante durante su ministerio, fue incluso más importante en su obra, en su posteridad. No solo se conservó su obra, sino que su importancia se hizo mucho más notoria, mucho más sensible. Me parece que en algún momento les he comentado que la profecía, el profetismo, y más específicamente los profetas, sea que hayan dejado o no huella literaria en Israel, los profetas, me parece que les he dicho, son como la columna vertebral de la religión de Israel, de su concepción religiosa. Podemos aprovechar esta imagen, ¿no? Aprovechar esta imagen de la columna vertebral en la que están articuladas todas las vértebras, unidas por una médula espinal, que forma parte más bien del sistema nervioso. Las vértebras de esta columna vertebral no están puestas sin más, cada una tiene una posición específica, que en cierto sentido estructura y apoya la vértebra tanto superior como inferior. En cierto sentido podríamos comprender a los profetas como una suerte de vértebras posicionadas en una línea que ellos no originan y que tampoco terminan, que está articulada finalmente por la presencia del Espíritu Santo que da vida a todo el pueblo de Dios, al pueblo escogido, y que se orienta hacia una realidad que también los desborda, que es el misterio de la encarnación. Lo importante aquí es entender que el profeta Isaías en esta columna vertebral constituye una posición crucial, una posición definitoria. Insisto, esto está más allá de su persona profética. Esto se relaciona más aún con su obra profética. Tan importante es la estela, ¿no? la huella, ¿no? que dejan los barcos en el mar, ¿no? Tan importante es la estela del profeta Isaías que incluso a mediados del siglo VI, estando ya exiliados en Babilonia, en el contexto tremendamente duro de la deportación, un profeta anónimo, no sabemos su nombre, un profeta anónimo, recibe el encargo de predicar al pueblo exiliado la urgencia de regresar a la tierra
de sus padres. En su momento hablaremos de esto, pero de momento solamente quisiera pincelar un pequeño detalle. Al momento de este profeta, el pueblo exiliado ya tiene por lo menos una generación y casi dos viviendo en tierra babilónica. Solo por recordar, lo saben ustedes, el exilio en Babilonia comienza el 597, 87 y se extiende hasta el 539. Tenemos medio siglo de historia, años más, años menos, que están conjuntados en este escenario. Por lo menos dos generaciones de la vida del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, han vivido y sobrevivido, han nacido y prosperado en tierra extranjera. La idea de regresar a nosotros nos puede resultar una idea poética, nostálgica, una idea de herencia por la tierra de los padres, pero en la práctica la idea de regresar de donde ya estás constituido y consolidado, aunque no sea tu cultura nativa, a una tierra que no has conocido tú personalmente porque ya has nacido en tierra extranjera, eh, que además está ocupada por otras poblaciones que reclaman derechos sobre esa tierra, en la que ya no tienes ninguna posesión más que los recuerdos de tus padres y de tus abuelos, resulta altamente inconveniente. De ahí la importancia que tiene la tarea de este profeta anónimo, predicar el retorno, predicar la urgencia del retorno. No es una tarea nada fácil. Y de hecho, el libro de este profeta, que es el segmento que va de 40 a 55 del libro de Isaías, evidencia esa dificultad. La renuencia del pueblo a una idea de regresar, retornar a la tierra. Pero es tal la importancia de la figura profética del gran maestro Isaías, es tal la importancia de su figura profética, que este autor anónimo escribiendo una obra que es independiente del profeta Isaías del siglo VIII, será conectado, no por él mismo, sino por la tradición subsecuente, conectado tanto doctrinal como literariamente, como si fuera engranado, una vértebra en otra, engranado en la obra magna del gran profeta del siglo VIII. Algo que supone una autoridad muy fuerte de parte de la tradición de finales del exilio y probablemente de la primera parte del post-exilio. No conocemos, como pasa en casi toda la escritura, no conocemos los mecanismos por los cuales la tradición, los herederos proféticos operan esta vinculación. Aquí tradición me refiero justamente a la herencia profética en sus seguidores, en sus sucesores. No conocemos los mecanismos por los que se opera esta vinculación. Pero lo que resulta bien interesante es que desde las primeras concepciones del corpus propheticum, que encuentran ya espacio a finales del siglo VI, comienzo del siglo V, y que ya se ven constituidas a mediados del siglo V, la alusión al cuerpo profético, a los profetas, conocen a estos dos textos ya unidos. No hay ninguna alusión, por antigua que sea, literaria, en la que se hable del libro de Isaías y no esté incluido este segmento en la obra del profeta del siglo VIII. No se conservó el nombre del autor profético de este segmento. En sus hipótesis más optimistas, algunos consideran que el nombre fue también Isaías y que por esa razón también se vinculó, pero no hay ninguna atestación, ninguna documentación al respecto.
Lo que sí sabemos objetivamente es que esta integración de dos obras ocurrió muy tempranamente, porque siempre que se habla de Isaías, se habla de Isaías en el conjunto de esta unidad literaria. Esta vinculación nos habla de la gran importancia de la figura del profeta del siglo VIII en la herencia posterior, que traspasa incluso el exilio y llega al post-exilio. Algo análogo no ocurre con ningún otro profeta, ni siquiera con el gran profeta Jeremías. Y sin embargo, como hemos dicho ya, el pensamiento profético de Isaías, lo dije desde la primera exposición que hicimos al respecto de él, integra las afluencias, integra los aportes de los grandes profetas norteños, sobre todo Amós y Oseas. Vértebras, ¿no? Vinculadas, unidas, ninguna es una especie de satélite. Por esta razón, es necesario distinguir ambos profetas y ambos escritos proféticos. Sin olvidar, porque esto es lo más decisivo, sin olvidar que la tradición profética y la tradición del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, entendió este conjunto de escritos como un único libro. Eso es interesante desde una perspectiva también doctrinal. La tradición vio en ellos una sintonía, una unidad que no aplica en otros contextos, en otros libros, incluso muy profundos y muy grandes. Una unidad. ¿Dónde estará esa unidad? Es un tema que conviene preguntarse y sobre el que conviene reflexionar. Pero de momento, hecho este planteamiento, me parece interesante que ustedes distingan esta labor de la tradición subsecuente. Lo primero que nos revela esta unidad de los dos libros es la importancia de Isaías, la importancia crucial que tiene para el desarrollo de la posterioridad de la religión yavista. Y lo segundo que les decía que nos revela es que ningún profeta, por importante que sea, por profunda que sea su teología, podría haber llegado a nosotros si no fuera por la tradición profética de sus seguidores, discípulos, continuadores literarios, elementos todos que pertenecen a lo que llamamos la tradición del pueblo creyente, del pueblo de Judá. Cuando uno ve el texto sagrado, piensa de manera inmediata en su autor, el autor inspirado. Pero el estudio del camino de la revelación nos muestra que el vínculo que une la persona del autor con nosotros como lectores es sumamente complejo. Además de bellísimo, es sumamente complejo. Y en esa complejidad ha actuado el espíritu suscitando la producción del texto que ha llegado a nosotros. Esto no corresponde ya a la obra del profeta, ni siquiera a su vida. El profeta muere y piensen, el más grande profeta designado así en la escritura, Moisés, ¿no? Moisés llega al término de su vida, 120 años, y muere. Y aunque nadie conoce su tumba, sus restos son enterrados y es una atestación nítida del pueblo judío. Los profetas mueren. Su obra y la acción de Dios en ella continúa. Estos dos aspectos me parecen interesantes de notar también porque esto nos permite entender por qué en nuestro estudio, en este momento, en nuestra mirada de este gran profeta, nos concentraremos en la evolución literaria de estos primeros 39 capítulos, destacando algunos aspectos. De lo contrario, esto podría ser solamente un curso del profeta Isaías, destacando algunos aspectos, sobre todo de los más importantes que tienen una herencia y un desarrollo en la religión de Judá, en la religión yavista.
hasta lo que hemos dicho acerca de estos dos aspectos, ¿hay algo que quieran preguntar? ¿Algún pendiente? Muy bien, voy a preguntar. Una pregunta. Melanio, padre. Melania. Dale, hijo, te escucho. De repente no tiene que ver mucho con lo que usted ha explicado, pero tengo una duda acerca, a veces cuando se menciona Deutero, Isaías, ¿a qué se refiere, padre? Bueno, básicamente a una nominación. Mejor apaga tu micrófono, el eco. Gracias, hijo, gracias. Básicamente a una nominación que responde a su posición. Isaías, el gran profeta del siglo octavo, y el otro profeta que es anónimo, es decir, el otro texto, mejor dicho, el otro texto que no tiene un autor conocido, al estar integrado por la tradición al gran profeta del siglo octavo, recibe el nombre de segundo Isaías, Deutero Isaías, pero es más bien un nombre funcional para identificar la obra con relación al primer segmento de los primeros 39 capítulos, no es un nombre propio. Pero haces bien, la tradición exegética distingue, reconoce un Deutero Isaías. ¿El judaísmo antiguo, los judíos en la antigüedad conocían un Deutero Isaías? No. Para la apreciación tradicional del judaísmo en tiempos del Señor Jesús, en tiempos de los apóstoles, en tiempo patrístico, Isaías fue siempre Isaías. La distinción de ambos segmentos y de un tercer segmento incluso es un fenómeno más bien moderno. Comienza a partir del siglo XVIII y se instituye ya de forma plena en la exégesis bíblica veterotestamentaria y profética a partir del siglo XIX, en los que se hablan de segundo Isaías y posteriormente tercer Isaías. Pero de este tercero diremos algo más que en este momento no cabe mencionar. ¿De acuerdo, Melanie? ¿Es la idea, se entiende? Sí, sí, padre, gracias. Ok, hermano, muy bien. De acuerdo, entonces dicho lo dicho al respecto de esto, pasamos a quería preguntar, pero el año nos ha salvado. Pasamos a una pequeña nómina de ciertos elementos importantes en el relato vocacional del profeta, que como ustedes saben es una especie de condensado de su ministerio profético, de condensado de su vocación y de su comprensión, por tanto, de su ser de profeta. Algunos elementos del relato vocacional que son fundamentales para comprender la dinámica del mensaje profético en general. Bien, el texto, Isaías 6. Vamos al texto. Bien, el día de la última clase les hablaba yo de que la alusión a la muerte del rey Osías tiene un significado. ¿Cuál es? ¿Y por qué es importante? ¿Quién podría responderme a esta pequeña pregunta? Vamos a anotar esta intervención. La alusión a la muerte del rey Osías, ¿qué significado tiene? Era lo de la presencia de las promesas davídicas, que era muy importante en el Reino del Sur, y que era la significación de que, o sea, más allá de poner nuestra confianza, nuestra fe en un poder temporal, es Dios quien al fin y al cabo es quien realmente es capaz de sostenernos. De acuerdo, dos nociones, pero podríamos pensar que hay un paso más cerca de la noción que has querido expresar. Es decir, cuando se habla de la muerte del rey, es verdad, se habla de la sucesión davídica, se está haciendo una antítesis
y dices bien, ¿no? En la síntesis está bien porque finalmente la pauta es que la confianza debe ser puesta no en un poder temporal, como lo has dicho en este momento, sino en Yahvé. Pero, ¿de qué manera la imagen de la muerte te expresa esto? ¿Dónde está la antítesis entre la antítesis que te conduce de la afirmación de la muerte del rey a la afirmación de que hay que poner la confianza en Yahvé, en el lenguaje del profeta? ¿Dónde se ve la antítesis? Porque fíjate que no parece que el texto esté hablando de un poder temporal como tal, del poder temporal como tal. La idea del rey en este contexto no está vinculada a una imagen de poder, de soberanía política. Hay algo más, y lo mencionamos en la clase anterior, algo más. ¿Te acuerdas, Renato? Estoy tratando de acordarme. ¿Alguien le echa una mano? A ver, vamos a preguntarle ¿a quién? Rafael Cueva. ¿Te encuentras, hermano? Bien, Renato, muchas gracias. Igual, Sí, si padre. recuerdas. Rafael, ¿qué dices al respecto? Cuenta. Bueno, yo lo que recuerdo, padre, es que usted también hizo mención de que se mencionaba la cuestión de los reyes, porque los profetas anteriores a Isaías, inclusive también Isaías, se vinculaban mucho con la corte. Entonces, como que eso hacía como un referente a que el profetismo era, ¿cómo se llama? Como muy apoyado, bueno, que los reyes se apoyaban mucho de los profetas para, para vislumbrar un poquito como que el futuro o cuestiones que Te estás iban metiendo a por un representar. terreno pantanoso. Te estás metiendo por un terreno pantanoso. La primera parte estaba un poco mejor. Hay que mirar siempre con cuidado el tema del vaticinio del futuro. Esto lo hemos dicho desde las primeras clases. Este es uno de los rasgos en los que se distingue el profetismo bíblico del profetismo extranjero. Pero, Rafael, lo primero que decías, que creo que es un buen enfoque, además, porque sí lo mencionamos, el tema del carácter cortesano de los profetas, ¿no? Los profetas como profetas de la corte. Em, pero la pregunta que hacía era más bien la alusión a la muerte del rey Osías. ¿Por qué es importante en la perspectiva del mensaje profético? ¿Es solo un referente cronológico? Rafael, ¿estás ahí todavía? Sí, es que estoy como que recordando un poco, padre. Mientras recordando. Muy bien. Vamos a preguntarle a alguien más mientras haces memoria y si lo recuerdas, interven con toda confianza. A ver, Juan Pablo. Padre, Ah, perdona. Laura, un segundo, un segundo. Juan Pablo, ¿te encuentras? Creo que no hay ningún Juan Pablo. ¿Hay Juan Ponce de repente? ¿O Juan Ponce, sí, tienes razón, hijo. Juan Ponce. Juan Ponce. Estoy ya volando de nombre. Juan Ponce, ¿te encuentras? Juancito. Juan Ponce, di algo, hermano. Sí, padre, se está fallando el micrófono. ¿Aló? Mm. Dale, hijo. ¿Qué opinas al respecto? Sí, padre, buenos días. Estaba tratando de pensar de lo que había dicho, que tendría que ver con la noción de que Dios es el único estable, no los reyes, no lo temporal, sino en medio de esto, en esta línea, pues algo así. Ah, Mientras Dios, sí, 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 continúa, continúa. Dale. es, claro, mientras los reyes, algo así más o menos, mientras los reyes tengan fe, este, las promesas irán cumpliendo, ¿no? Pero si los reyes no tienen fe, las promesas no se cumplen.
la importancia del rey, del profeta cortesano, ¿no? En torno al templo, en torno al rey. Entonces, más o menos esa idea, no sé si no la tengo clara, tengo claro por ahí. Bien, bien, bien. Ha sido una buena aproximación. Lo que Renato escribió también es importante. Los reyes también mueren, ¿no? Eso es evidente por otro lado, pero la evidencia puede ser muy, muy sugerente siempre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde está la antítesis? Le preguntaba hace un momento a Renato, ¿no? Y aunque Juan acaba de respondernos con una gran cercanía al término final, la antítesis en el lenguaje poético, bueno, el lenguaje poético puede ser escenario de distintos tipos de comunicación, ¿no? A veces se maneja la antítesis, a veces se maneja la comparación, la parábola, a veces se maneja más bien las imágenes de coordinación y de síntesis, de unidad. El lenguaje poético es muy diverso. En este caso, hay una antítesis en el texto de Isaías 6. Y yo preguntaba, ¿dónde se ve la antítesis? Y aquí está la pauta. Laura, ibas a intervenir, no quiero prescindir de tu intervención. Dinos. Sí, yo iba a mencionar justo que este signo era la muerte de los reyes, ¿no? Y que ahí se podía percibir la precariedad de la vida de estos reyes, que era similar al del resto de los hombres, porque incluso no solo ellos mueren, sino también su sucesión va a morir. Y que frente a esto, en el pasaje inmediatamente se nombra como Dios se sienta en un trono excelso, ¿no? Y así yo entendía como que ahí se ve esta antítesis, ¿no? Entre los reyes que mueren y sin embargo Dios que se asienta en este trono excelso, totalmente alejado de toda precariedad, ¿no? Y que era este el pilar sobre el cual el pueblo podía descansar. Exacto, muy bien. Ha sido una buena síntesis. La verdad es que los cuatro han intervenido bien y han hecho una buena aproximación, ¿no? Cada uno ha ido como acercándose, ¿no? Eso me parece bien interesante. Aquí hay una clave de lectura poética, ¿no? En general de lectura simbólica. La antítesis está puesta entre la imagen que genera la antítesis es la imagen del trono. Un rey que muere ya no está en el trono. Un rey que muere se va a la sepultura, aunque sea un mausoleo, es su sepultura. El trono es el lugar de la estabilidad del rey, del reino. Que el rey muera significa que, por extensa que sea su vida, su reinado ha terminado. Y su reinado terminará, como decía Laura, incluso su descendencia también, su sucesión también pasará. El trono excelso, elevado en el cielo, es la expresión de esta estabilidad y firmeza regia. El trono es una imagen de corte, es una imagen monárquica. El trono hace referencia a la permanencia del verdadero reinado. Capten esta idea, por favor, porque esta idea es vertebral en la teología del Antiguo Testamento y del Nuevo. El Nuevo mucho más todavía. La permanencia del reinado de Dios por encima, primera idea, por encima, pero también a través de la sucesión davídica. Lo que está diciendo el texto, fíjense, miren, sin decirlo en palabras, sin haber formulado el concepto, la imagen del trono nos muestra a Dios como rey. Nos muestra a Dios como rey reinante, rey en activo. Y su posicionamiento en el cielo, todo esto es imagen, todo esto es mundo de imágenes. No hay que tenerle temor a que la imagen pueda suscitar una comprensión en algún punto exagerada o inadecuada. No hay que tener ese temor, porque normalmente las imágenes tienen esta intención. Las imágenes no son conceptos. Nuestro estudio teológico, y eso es algo bueno y necesario,
nuestro estudio teológico es fundamentalmente conceptual. Y eso está muy bien, tiene que ser así. Necesitamos aprender conceptos y nociones precisamente para que nos ayuden a entender mejor las imágenes, tanto en sus posibilidades como en sus límites. Pero no hay que tener temor, o mejor dicho, para decirlo mejor, no hay que tener la pretensión de que las imágenes digan cosas exactas, fijas, porque las imágenes no son nociones, no son conceptos. En su capacidad de hablar y apelar de distintas maneras al lector, se encuentra precisamente su riqueza. Esto es algo propio del lenguaje poético. Y por eso es muy importante saber leer a los profetas. Uno puede pasarse la vida leyendo muchas cosas y siendo un analfabeto del símbolo. Decía mi profesor, un profesor de metafísica, justamente a expresar lo inefable, ¿no? Lo que dice Renato. Mi profesor de metafísica decía que una persona sin capacidad simbólica, ¿no?, es como una vaca escuchando a Beethoven. Y suena a Beethoven, ¿no? Está ahí, imagínense, ¿no? Visualicen esto, ¿no? Esta es otra imagen, ¿no? Visualicen, ¿no? En la pradera, en el prado verde, la vaca pastando, y a su lado un pianista virtuosísimo interpretando una pieza de Beethoven maravillosa. Ya, eso es una persona sin capacidad simbólica. Se escucha, ve, pero no escucha en realidad y no ve en realidad. El estudio nos hace capaces de esta interacción entre concepto, definición y lenguaje simbólico. Un gran exegeta inglés, Dodd, habla de la Biblia, de la Escritura, como un bosque de símbolos. Ya con eso ya les digo todo, ¿no? Imagínense quien no tiene capacidad de símbolo, ¿qué hace en este bosque? Se pierde, no hay manera, se muere ahí dentro. No entiende nada. Cuando el judaísmo compara la escritura con, dice Pardesh, ¿no? El judaísmo habla de la escritura como paraíso, como vergel, usa una imagen que es también muy bonita. Este es el judaísmo rabínico, ¿no? Medieval. La escritura como Pardesh. Significa que la escritura es este gran jardín que Dios ha plantado, ¿no? Con muchos árboles de distintos colores, aromas, como dice el Génesis, ¿no? El Pardesh, el paraíso. Y la lectura es precisamente el entrar en ese lugar de la presencia de Dios, de la presencia originaria de Dios. Esta imagen, ¿no?, de los árboles, del bosque, nos muestra la enorme importancia que tiene nuestra capacidad simbólica en la lectura escriturística. Sin ella no vamos a ninguna parte. Aunque tengamos una memoria de elefantes para los conceptos y nociones o para las citas bíblicas, la lectura simbólica es fundamental porque la escritura maneja un lenguaje simbólico. La analogía es fundamental en la teología. Dicho esto, regresamos a esta idea. El trono, ¿no? La imagen es el trono. El rey sale del trono al morir. Dios no. Su reinado permanece para siempre. Por eso es en él en quien se debe confiar. Fíjese que la cuestión no está tanto en el poder temporal, en el aspecto del poder, sino en el aspecto de la permanencia, en el aspecto de lo efímero. Esto lo va a desarrollar muy bonito el segundo Isaías, ¿no? Un texto que no me resisto a recordar en este momento. Toda carne es hierba, y la hierba pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bien, esto es de Deutero Isaías, pero fíjense una línea exacta, ¿no?, que hay entre uno y otro. Entonces, la idea del trono, por tanto, está asociada a la idea del reinado y la soberanía, que se asocia también a la noción del cumplimiento de la voluntad. La palabra de Yahvé es palabra soberana. Su reinado no es un reinado artificial. Su reinado no es un espacio de elaboración puramente ritual. Su reinado es un reinado efectivo. Su palabra se hace realidad. Su palabra se cumple. Su palabra es obedecida. Su posición en el cielo indica, de una forma todavía intuitiva, germinal, el reconocimiento de la condición divina de una forma que desborda incluso los límites geográficos o culturales del pueblo de Israel. Esto es bien interesante, me gustaría que lo apunten. Ya estamos cerrando la clase,
pero con esto vamos a comenzar la siguiente lección. La soberanía de Dios, su reinado, su trono, se extienden más allá de los límites geográficos, culturales del pueblo de Israel. Y aunque hay una relación estrecha con su pueblo, porque la orla de su manto, la orla, el bordecito de su manto llena el templo, su soberanía está por encima de todo. Su majestad, su grandeza está por encima de todo. Todavía habrá que caminar mucho en la historia del pueblo de Israel para que se capte el carácter universal de la acción de Yahvé. ¿De acuerdo? Esto es algo que todavía tendrá que esperar. Su soberanía universal, cósmica. Pero estas intuiciones proféticas, estas imágenes proféticas están en el punto de partida, en el comienzo de esta elaboración doctrinal. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esta idea le llaman, le ponen este nombre, ¿ya? Le dicen la trascendencia de Yahvé en Isaías. Para Isaías, Yahvé es el Dios trascendente. Vamos a tomar la palabrita, como siempre, con cierto cuidado, y sobre ella vamos a desarrollar algunas notas en la próxima lección. Hasta aquí lo de esta clase, muchachos. Muchas gracias. Por si acaso les comento, al término de esta mañana, las notas de los parciales ya estarán publicadas. Consúltelas y confírmenlo, por favor. ¿Sí? Muchas gracias. Y si hay alguna observación, la hacen con toda confianza por el correo institucional. Un abrazo, cuídense. Buen día. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias. Gracias, padre.